Cayeron del cielo nocturno sobre el lago Victoria, aterrizaron y se deslizaron en silencio a lo largo de la pista hacia el aeropuerto de Entebbe. Ahí mismo en el corazón de África, más de un centenar de rehenes israelitas se preguntaban si morirían o vivirían. Y cuando los aviones Hércules C-130 se detuvieron, uno de ellos abrió sus puertas de descarga. Salieron una limusina negra y dos Land Rovers repletos de comandos disfrazados de palestinos. En el asiento de atrás de la limusina iba un corpulento oficial con la cara tiznada personificando a Idi Amin, dictador de Uganda. Ahora, el grupo de comandos se aproximó al terminal precedido por un Mercedes negro. Los guardias del aeropuerto se pusieron en posición de atención y saludaron al reconocer la placa personal de Idi Amin en la limusina falsificada por los israelíes. El grupo de rescate franqueó el puesto de guardia. Dentro del terminal el tiroteo duró 1 minuto y 45 segundos. Luego sonó el grito triunfante de liberación: «Hanachu Israelim, somos israelitas». ¿Será que se acerca otra liberación mayor donde cada ser humano, hoy secuestrado por el enemigo, será finalmente libre para siempre? Busca tu Biblia y en un momento más regresaré. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Cuando el gran conflicto llegue a su fin. Cuando los C-130 con su preciosa carga se elevaron hacia el amistoso cielo de la libertad, algunos de los ex rehenes lloraron. Otros permanecieron sentados en silencio. Una mujer repetía: «Moknesh, Moknesh, un milagro, un milagro». Por cierto que fue un milagro. Los israelitas denominaron a su misión imposible Operación Relámpago, igual que la electrizante novela de James Bond. Fue muy apropiado que esos rehenes obtuvieran su libertad el 4 de julio de 1976, el mismo día del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. Y cuando los comandos regresaron a su patria, fueron saludados como héroes internacionales. Amigos, hoy hablaremos de uno de los temas vitales de la Biblia, el mayor rescate de los siglos, la segunda venida de Cristo. ¿Puede haber otro momento más importante que el de la liberación? Lo es para el rehén puesto en libertad, para un prisionero de guerra liberado de la prisión, para un reo rescatado de la sentencia de muerte. Hemos visto en las últimas décadas cómo algunos de los países de Europa Oriental se han librado de la opresión del totalitarismo. Vimos en televisión el gozo reflejado en los rostros de la gente cuando comprendieron que la guerra había terminado y sus enemigos habían sido vencidos. Nada puede compararse a eso. Muchos misioneros a lo largo de los años han servido a Dios en situaciones de guerra y cautividad. Un asombroso caso de liberación se encuentra en el libro Detrás del cerco de alambres de púa. Se trata de la emocionante historia de un matrimonio de misioneros adventistas, Juan y Olga Oz. Describen ellos sus largos años de detención en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos y numerosos obreros cristianos de diferentes denominaciones luchaban para sobrevivir bajo circunstancias increíblemente opresivas. Finalmente, llegó el día cuando vieron la escena más hermosa del mundo. Bombarderos norteamericanos sobrevolaron el campamento e inclinaron un ala para decirles: aguanten un poco más, el escape está cerca, el gran conflicto ha terminado. Qué emoción saber que por fin había llegado la libertad. Y esto no sucede con frecuencia en el siglo XXI, pero creo que los mayores triunfos han ocurrido cuando en el pasado el mismo rey conducía a su ejército victorioso en las operaciones de rescate. Las tierras bíblicas han visto gran número de dramáticas campañas militares
en la que el rey del país era el primero en anunciar a los cautivos: bienvenidos a la patria. Bueno, en el Monte de los Olivos, con vista a Jerusalén, Jesús hizo algunas de sus predicciones más asombrosas acerca del tiempo en el que vivimos ahora. Si lees los periódicos o miras las noticias en televisión, estarás viendo ahora mismo el dramático cumplimiento de muchas de las cosas que Cristo profetizó que sucederían en los postreros días. Una de las vistas panorámicas más hermosas de toda Judea en los días de Jesús era el Templo de Salomón. Era un edificio imponente, impresionante, magnífico, la gloria de la nación entera. Enormes bloques de piedra, de blancura perlina, cuidadosamente colocados uno encima de los otros, creaban una imagen de perdurable fortaleza y solidez. ¿Puedes imaginarte la sorpresa de los discípulos cuando Jesús les dijo lo que registra San Mateo capítulo 24, versículo 2, que dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué? ¿Será cierto? Casi puedo oír la protesta de los discípulos. ¿El templo destruido? ¿Estas magníficas piedras del fundamento derribadas? No, ni en 1000 años sucederá, ni siquiera en 10,000. Pero esta predicción imposible, hecha por el Salvador, indujo a los discípulos a formular otra pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, yo considero muy significativo que los discípulos tuvieron los mismos intereses que la gente de la actualidad. ¿Qué está por suceder? ¿Qué nos reserva el futuro a mí y a mi familia? ¿Puedo esperar una vida mejor después de esta? He tenido la oportunidad de hablar en público sobre muchos temas: seminarios sobre estrés, clases para dejar de fumar, talleres sobre la vida cristiana. Pero los programas con más asistentes son siempre los que tratan las profecías de Apocalipsis y las profecías de Daniel y los eventos del fin del mundo. La gente tiene hambre por conocer el futuro. ¿Y sabes que solamente Jesús está en condición de revelárnoslo? ¿Está en condición de darnos la información segura solamente Él? Jesús fue quien, Él mismo, fue el cumplimiento de tantas profecías bíblicas. Él podía predecir con absoluta exactitud los eventos que ocurrirían en el futuro. Y cuando puedes hacerlo, toma tu Biblia y lee todo el capítulo 24 de San Mateo y el capítulo 21 de Lucas. Ambos contienen profecías. Jesús vio nuestros días, Él describe nuestros días, y muchas de ellas son profecías de doble cumplimiento. Ahora, yo quiero explicar a continuación lo que acabo de decir. En San Mateo, en todo Mateo 24, por ejemplo, Jesús presenta informaciones y advertencias que se aplicaban no solo a la inminente destrucción de Jerusalén, sino además a la destrucción final del mundo entero. Y podemos encontrar significado y consejo en ambas situaciones al mismo tiempo. Así que abramos nuestros libros de historia para ver si estas profecías se cumplieron a corto plazo. Vamos a trasladarnos al año 70 después de Cristo. Solo pocas décadas después de la ascensión de Cristo, los ejércitos romanos asediaron la ciudad tal como lo había anunciado Jesús. La 10ª legión ocupó el Monte de los Olivos. Otras 3 legiones acamparon sobre el monte Scopus. El general romano Tito puso sitio a la ciudad. Mantuvo ocupados a los defensores al hacer que la 10ª legión bombardeara el monte del templo con enormes piedras lanzadas con catapultas. Tito, que era hijo del nuevo emperador, tenía reputación de ser generoso. Si los judíos hubiesen rendido, Tito los hubiera tratado humanamente. Pero ellos decidieron resistir con la ciega certidumbre de que Dios todavía los favorecía. Y la única alternativa que le quedó a Tito fue continuar reforzando el sitio contra la ciudad de Jerusalén. Y cuando se escuchó el primer golpe de ariete romano, se oyó un fuerte lamento en la ciudad sitiada. Según los términos de la ley antigua, la rendición debía ser incondicional si se hacía después que el ariete comenzaba su obra destructiva. El historiador judío Flavio Josefo, quien se había conciliado con los romanos, dejó un relato como testigo ocular
Él refiere con vívidos detalles los trágicos eventos ocurridos en los últimos días de Jerusalén. Tito había concebido la esperanza de preservar el magnífico templo, pero los defensores judíos se refugiaron en sus dependencias. Y después de resistir todos los esfuerzos para desalojarlos, un soldado arrojó una antorcha por una ventana abierta. El templo no tardó en arder por todos lados y la rica herencia religiosa judía se consumió en llamas y humo. Y cuando se apagó el incendio, los romanos triunfantes ofrecieron sacrificios paganos en el recinto del templo. Sacrificaron un cerdo, un marrano en el altar. Y esa fue la peor de las abominaciones para los judíos. De modo que Jerusalén fue sitiada y el templo destruido tal como Jesús había profetizado. Ni siquiera quedó una piedra sobre otra, porque mientras el fuego ardía, la plata y el oro derretidos se escurrieron en las junturas de las piedras y los soldados derribaron los grandes bloques para sacar el oro y la plata. Y así fue como se cumplió la palabra de Cristo en todos sus detalles. Después de la caída del templo, el ejército romano destruyó a Jerusalén en forma sistemática. Las llamas devoraron por igual las casas de ricos y pobres. Y según el testimonio de Josefo, más de 1 millón de judíos murieron durante la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, ningún cristiano pereció en las llamas. ¿Por qué no? ¿Sabían ellos algo que los demás ignoraban? Por cierto que sí. Obedecieron una recomendación específica dada por Jesús a sus seguidores esa tarde en el Monte de los Olivos. Y vamos a leerla porque vale la pena ir a la fuente original, San Lucas 21, 20, 21. Y Jesús dijo lo siguiente: por cuanto cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. En otras palabras, cuando veáis a Jerusalén cercada por los ejércitos, dijo Jesús, entonces es tiempo de salir de inmediato. Y esa sería la señal para que los cristianos escaparan. Ahora, los acontecimientos sucedieron tal como Jesús lo había profetizado. Después que los judíos se rebelaron contra el imperio, Cestio Galo, el gobernador romano de Siria, llevó su ejército a Galilea, obtuvo varios triunfos fáciles y avanzó conquistando hacia el sur. Y cuando llegaron a Jerusalén, Galo ordenó a sus soldados que rodearan la ciudad. El invierno se aproximaba, pero el ejército no estaba preparado para un largo sitio. Después de un intento fallido de asalto al templo, Galo ordenó de pronto levantar el sitio, y los defensores judíos aprovecharon la oportunidad. Como avispas, hostigaron a los romanos en retirada y los persiguieron hasta el valle de la costa del Mediterráneo. Volvieron en triunfo a Jerusalén, convencidos de que Dios los había librado finalmente de los romanos. Pero los cristianos estaban mejor informados. Jesús había dicho que Jerusalén sería destruida y que cuando el ejército circundara a Jerusalén sería el momento de huir. Y cuando los soldados repentinamente se retiraron, los creyentes escaparon tal como Jesús se lo había dicho. Amigo y amiga, cuando leemos estos capítulos con predicciones, me siento tan agradecido porque no solo muestran las señales, sino también el camino de salida. En los últimos días no solo hay destrucción, sino también existe un libertador. Y yo acostumbro a decir a los asistentes a mis seminarios y a mis conferencias, no se preocupen de las crisis, sino del Cristo de las crisis. En lugar de encontrar dificultades y fatalidad en la Biblia, descubran en ella a Jesús, el rescatador. Yo deseo invitarte, en cualquier parte donde estés, que pienses conmigo en la promesa de Jesús que volverá a este mundo. ¿Sabes que existen unas 1500 referencias bíblicas a la segunda venida de Cristo? Y por cada pasaje del Antiguo Testamento referente a su primera venida, hay 8 pasajes que anuncian su segunda venida. O sea que uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Cristo.
Y nos preguntamos, ¿cuándo será? Nos gustaría saberlo. Lo mismo que los discípulos. Nos agradaría usar mapas bíblicos y computadoras para calcular ese día. Pero muchas personas, en todos los tiempos, han visto deshacerse sus esperanzas y dañada su reputación por haber ignorado la inequívoca declaración de Jesús en San Mateo 24:36, que nos dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Se nos ha instado a obedecer este pasaje, ¿verdad? Pero también se nos ha exhortado a leer las señales de la Biblia y a regocijarnos por la proximidad del día de la liberación. Y Jesús nos ha revelado más de 20 señales de su segunda venida, que su segunda venida es inminente. No hay un solo evento predominante que podamos señalar y decir, este es. Los estudiantes serios de las profecías no son anunciadores de calamidades que dicen que Jesús vendrá este año o el año que viene porque se produjo un fuerte terremoto, o porque lo anunciaron los mayas, o porque los incas, o porque el dictador tal y tal invadió un país vecino, o porque se acerca tal año que el calendario dice. No. Debemos fijar la vista en el cuadro total. Y cuando miramos a nuestro alrededor, podemos percibir numerosas señales que indican claramente que nuestro Redentor está por venir. Miremos a nuestro alrededor. Nos encontramos al borde de un desastre ecológico. Eso ya no es noticia. Somos conscientes. Lester Brown, del Instituto de Ecología Mundial en Washington, Estados Unidos, dijo: el mundo entero apenas está sobreviviendo. Bastaría una sola mala cosecha para que sobreviviera una hambruna. Y un informe reciente reveló que 300 millones de personas se encuentran al borde de la inanición, y cuesta creerlo. 100 millones de ellos son niños. ¿Qué tal esta señal? Guerras y rumores de guerra. Recordamos cuando cayó la muralla de Berlín, nos sentimos tentados a pensar que había llegado la nueva era de paz. Desmantelamos la maquinaria bélica, dijeron muchos. Y sin embargo, solo pocos meses después se produjo la guerra con Irak. Después de eso hubo otras guerras. Amigos, todavía no hay paz. ¿Qué en cuanto a los terremotos? El ocurrido en el Pacífico produciendo un devastador maremoto tan potente que hizo variar el giro de la Tierra sobre su eje. Por todas partes hay sismos descomunales. Chile, Haití, México, California, la ex Unión Soviética, Irán, Irak, Alaska, Japón. Y parecen que los sismos aumentan en magnitud y frecuencia. ¿Qué en cuanto a la delincuencia? Las calles de nuestras ciudades se han convertido en junglas. El crimen aumenta 9 veces más rápido que la población, ¿puedes imaginarlo? Y aquí quiero hacer una pausa porque me acuerdo ahora de la ilustración que hizo el gran predicador Billy Graham. Él dijo, cuando éramos niños, podíamos salir a las calles tranquilamente porque sabíamos que los malhechores estaban encerrados. Y podíamos salir con tranquilidad, pero ahora apenas se pone el sol, nosotros nos encerramos y ellos andan sueltos por las calles. ¿Sabes que las autoridades judiciales y policiales son incapaces de detener la ola de criminalidad? No hay suficientes oficiales para mantener el orden como se debiera. Y tú puedes argumentar, bueno, está bien, pastor, siempre ha habido terremotos, guerras, pestes, hambre, siempre ha habido desastres naturales a través de la historia. Bueno, es cierto, siempre los ha habido aquí y allá, en un siglo, en otro, y de una manera salteada. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Nunca todas las señales predichas por Jesús en el mundo físico se han dado en una sola generación como la nuestra. Lo cual es un índice claro que Jesús vio nuestros días, vio la última generación sobre este planeta. Pero aquí voy a algo muy importante. Aquí voy a la mayor de todas las señales que se está cumpliendo ahora mismo. Y está en San Mateo capítulo 24, versículo 14. Es la declaración clásica de Jesús acerca del fin. Esta es la señal, amigo y amiga, que tenemos que mirar
aquí es donde deben estar puestos nuestros ojos, porque esta señal es el gatillo que detona todo lo demás. Y dice San Mateo 24:14, y yo sé que tú lo sabes de memoria, muchos lo saben de memoria, y dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién lo dice? Jesús. Y Jesús siempre dice la verdad. Se acerca el amanecer de un nuevo día. La Biblia anuncia que los regímenes totalitarios serán barridos y los gobiernos totalitarios caerán. Habrá una poderosa manifestación final de energía espiritual cuando Dios mismo abra las puertas para que las buenas nuevas acerca de Jesús puedan llegar hasta las regiones en las que ahora reinan tinieblas. Recordemos que en los últimos años, en la década de los 80, por ejemplo, los gobiernos comunistas comenzaron a caer uno tras otro. Primero fue Polonia, luego Hungría, después Checoslovaquia, Rumanía y finalmente la Unión Soviética mismo. Y quedan focos allí, allá, aquí, allá, pero estos gobiernos hayan caído, no es el fruto de la casualidad, amigo y amiga. Ha sido el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo hace 2000 años. Nuestro Señor ahora está obrando con poder en estos mismos países. Yo sé que esta específica promesa es verdadera. Hace pocos meses estuve en el vértice mismo de su cumplimiento. India, un país por siglos cerrados con puertas de acero a la predicación del Evangelio. India está abriendo sus puertas de par en par para que el mensaje de esperanza de Jesucristo llegue a millones que nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. Existen más de 600,000 villas o aldeas o ciudades en ese país que están ávidas por escuchar más acerca de Jesús. Y no hay suficientes obreros. Desde los días de los apóstoles Tomás y Bartolomé, quienes dedicaron el resto de sus vidas a predicar al pueblo hindú, no se había presenciado lo similar. Y yo estuve en esos lugares donde Tomás y donde Bartolomé dieron sus vidas. Los últimos 25 años de sus vidas los dieron para la predicación del Evangelio y convirtieron a miles de hindúes al cristianismo. Desde entonces ha habido un paréntesis y Dios está abriendo las puertas. Y aquí se cumplen nuevamente las palabras de Jesús, que dicen: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El equipo de este escrito condujo por 15 noches una serie evangelística en el sureste de India, donde más de 16,000 personas fueron bautizadas. Dios está abriendo puertas. Dios está obrando para cumplir estas profecías antes del regreso de Jesús. Porque, amigos, si todo ojo le verá, como dice Jesús, cuando venga es necesario que todos escuchen las buenas nuevas y tengan la posibilidad de elegir. Y al aproximarnos al final del programa, pensemos una vez más en Él. Pensemos por qué vino. Pensemos en el don que nos dejó en el Calvario. Pensemos en el precio que pagó para obtener nuestro perdón y salvación. ¿Podría Él pagar el precio y luego no venir a buscar lo que compró? Si tu hijo y tu hija quisieran obtener algo con lo que había soñado y le hicieras pagos semanales hasta cancelar su costo, ¿no irías a la tienda para llevarte ese precioso paquete? Por cierto que sí. De igual modo, si has aceptado el don del Calvario, si has decidido que Jesús sea tu Señor y Salvador, entonces piensa en que Él vendrá pronto a reclamarte a ti como el premio por el cual pagó un precio tan elevado. Oh, si un día, muy pronto, veremos a nuestro Rey regresar en las nubes. El gran conflicto habrá concluido. Gracias al Calvario, el universo volverá a estar seguro. Los mundos que nos observan reconocerán que Jesucristo, que nació aquí en esta polvorienta comarca como un bebé humano, que fue clavado en una cruz romana como vil criminal, viene ahora como Rey victorioso de todo el vasto universo de Dios. Jesús vendrá para llevarnos a la patria celestial. El Rey volverá triunfalmente al cielo con sus trofeos, los frutos de su victoria.
En algún lugar más allá de las estrellas hay una mansión con mi nombre y también hay una con el tuyo. Dios y su Hijo lo prometieron. ¿Sabes que podría presentar otros 50 programas de media hora sobre el cielo y nuestro futuro hogar? Pero el tiempo solo me permite decir una cosa más al respecto. Jesús estará allí durante 1000 años y luego por la eternidad disfrutaremos de la admirable experiencia de conocer a Jesús. Él será nuestro amigo personal, el amigo más íntimo que hayamos tenido. Tal vez piense, bueno, yo no lo merezco. Es verdad, ¿sabes qué? Tampoco yo lo merezco. Pero en el Monte Calvario, Jesús nos dejó algo llamado gracia o favor inmerecido. Mi amigo y amiga, hoy antes de orar, quisiera decirte que el cielo en realidad deberá llamarse lugar de gracia. Un hogar para ti y para mí, edificado sobre la gracia. Un hogar hecho posible por la sangre de Jesús, legítimo Rey del universo. Tú y yo no merecemos estar en él, pero por alguna razón admirable, Jesús te ama, también me ama a mí. Y durante miles de años, las cicatrices en sus manos, en las manos de Jesús, nos recordarán que estamos en el cielo debido a su amor incomparable, porque anhela estar contigo, conmigo, ahora mismo. Seremos recibidos con los brazos abiertos. Amigo y amiga, ¿no dirás sí, ahora mismo? No hay otro tiempo mejor que ahora para aceptar a Jesús, para aceptar su don, para aceptar sus promesas de vida eterna. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por tu promesa segura. Hoy hemos aprendido más acerca de Jesús y queremos estar listos para su segundo regreso. Que ninguno de nosotros falte. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Será hasta el próximo programa por este mismo canal. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.